Está allá. silenciado. Sí, yo también quería hacer. Modo avión, esa versión. Por la duda voy a poner esto. Sí. Les pido por favor que o apaguen los celulares o lo pongan en modo avión, porque si no hay interferencia con el streaming. Otra cosa, cuando se realicen las preguntas, necesitamos sí o sí que acerquen su micrófono, porque si no, no tiene, o sea, porque si no después las grabaciones no se va a escuchar su voz. Ese es el porqué. He dicho. Bueno, buenas Empezamos, tardes. Seguimos con el Encuentro Internacional de Restauración y Conservación. Agradezco la presencia de Elisa Ariazu y la arquitecta Paola Maschio. Bueno, es un honor tenerlas aquí y bueno, queremos escuchar su ponencia. Bueno, muy buenas tardes. Le agradecemos al Centro Cultural de España Córdoba por hacernos esta invitación. Me presento primero, ella es la arquitecta Elisa Ariazu, yo soy Paola Maschio. Ambas somos arquitectas, magíster en conservación de edificios históricos. Y cuando Mariquita nos invitó, nos planteó que hagamos un enfoque crítico o una mirada crítica sobre la intervención que se había hecho en este edificio en su fachada. Para esto pensamos hacer como una charla, una mirada rápida a lo que nosotros estamos viendo en las intervenciones, diferentes tipos de intervenciones que se hacen en nuestra ciudad, para después culminar con un marco, o sea, ver todas estas propuestas para terminar con esta idea que nos pidió Mariquita de una reflexión hacia esta intervención. Con lo cual, la manera en que nos hemos organizado es una primera parte que por ahí les resulta un poco más tediosa, pero que nos parece importante, que es desde dónde vamos a hacer esta mirada nosotros. Entonces, esta primera parte aborda algunos conceptos ineludibles referentes al patrimonio, y después sí vamos a entrar de lleno a ver algunas de estas intervenciones que les van a resultar, sobre todo a los cordobeses, bastante familiares, ¿no? La mayoría están en el centro histórico, así que las conocemos de cerca. Bueno, con respecto a estas primeras palabras o estas primeras lineamientos, cada uno de estos términos tranquilamente podría dar pie a otra ponencia, porque son palabras fuertes dentro de los que trabajamos en la conservación. Pero partimos de la idea de que la conservación es mantener una cosa, es cuidar su permanencia. Pero entendemos que la conservación no se niega al progreso, al contrario, participa del progreso porque es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Por eso entendemos que la conservación no es algo que congele ni que paralice. Por eso prestamos mucha atención a algunos de los conceptos que han estado partiendo hoy acá acerca de esta cuestión de volver al origen. Bastante discutible eso al respecto, sobre todo cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, ¿no? Quizás en otro tipo de patrimonio puede ser más viable, pero dentro de lo que es el patrimonio arquitectónico, urbano y arquitectónico, se vuelve un poco más complejo eso. También el valor que tiene el patrimonio y aquí me tomo la libertad de usar un término de la psicología, esta capacidad que tiene de ser algo resiliente. El patrimonio nos puede permitir, de alguna manera, superar situaciones traumáticas. De ahí que también para nosotros es tan importante su conservación. Voy a citar una frase que me parece interesante para entender un poco la posición que nosotros tomamos, y es esta frase de Eduardo Mallea que dice: malos dueños de nuestros caminos somos cuando empezamos a descuidarlos. Creemos que el punto de partida para hablar de patrimonio debería ser el hombre. Por eso es que muchas veces es ineludible tener facetas de discursos filosóficos cuando hablamos del patrimonio, y hoy a la mañana parte de los comentarios que se hicieron estaban dentro de ese ámbito. El hombre como hacedor, como el primero que construyó la obra, como el que la construyó, la puso de manifiesto, pero también el hombre en su punto final, en este presente como quien la tiene que cuidar, pero hay un hombre a futuro que es el que la va a recibir. Entonces el tema de partir de la idea del hombre me parece que no tiene que quedar de lado en ninguna de nuestras propuestas.
Aparte, el hombre es el que le ha dado la vida y que justifica su construcción. De ahí también esta relación con el valor de la memoria, ¿no? Otro tema interesante para charlar. Conservar su patrimonio tiene que ver con conservar parte de la historia de este hombre, tiene que ver con que él se reconozca, que se identifique. Por eso es que nos parece tan importante no dejar de lado la cuestión filosófica. La pregunta que nos viene todos a la mente es, y que de alguna manera la vamos a ver después reflejadas en las obras, es ¿cómo hacemos para saber cuál es la mejor manera a la hora de intervenir? Y si bien hay muchas recetas y muchos caminos, porque cada obra es distinta, cada contexto es diferente, cada hombre cambia, la cultura es distinta, pero me parece que hay pasos ineludibles. Primeramente, conocer la obra. Y ese conocer la obra no necesariamente es un estudio únicamente de laboratorio, minucioso, no únicamente la investigación histórica, sino al hablar de conocer una obra tenemos que entender que participan muchos actores en esa instancia de conocer la obra y que es importante tenerlos presentes y hacerlos partícipes. A partir de conocer la obra es importante reconocerla, poder identificarla, hacerla mía, caracterizarla, poder contarla en palabras. Esta instancia del conocimiento y el reconocimiento nos va a permitir entender a la obra como un objeto valioso, como un objeto que vale. De eso nos vamos a basar para descubrir cuáles son los valores de la obra. La instancia de valorizar una obra de patrimonio es una instancia ineludible. Es la instancia que nos va a permitir a nosotros tener un fundamento serio, una fundamentación rigurosa a la hora de saber qué hacer con la obra patrimonial. Esos valores a lo largo del tiempo, quienes venimos estudiando acerca del patrimonio, sabemos que se han ido modificando. Primero se hablaba solo de valores históricos y estéticos, pero ya hace más de 40, 50 años que se han incorporado a la hora de valorar otro tipo de valores, como el valor simbólico, como el valor espacial, como el valor ambiental y una serie de otros valores que tenemos que tenerlos presentes. Cuando veamos muchas de estas intervenciones, estaría bueno saber cuáles ha sido esa categoría de valores con los cuales se han manejado para poder tomar las decisiones a la hora de intervenir. También otro de los puntos que me parece que tiene que quedar claro es que quienes hacemos conservación del patrimonio estamos interviniendo en la materia, en lo construido. Un poco hago mía las palabras del arquitecto chileno, de mi colega chileno. Los arquitectos intervenimos sobre una cuestión de la materia, pero eso no quiere decir que cuando intervengamos sobre la materia, que es nuestro campo, tengamos que dejar de lado la verdad de la obra, la verdad entre comillas, la esencia de esa obra, eso que nos dice a nosotros que esta obra es esto o aquello. Por más que intervengamos en un hecho material, hay una realidad, hay una palabra, hay una voz que tiene la arquitectura que tenemos que escucharla, es parte de nuestro compromiso. Ahora hay una serie de puntos que me gustaría decirlos medio rápidamente, se los voy a leer, que son cuestiones para nosotros como obvias pero ineludibles. Por ejemplo, no permitir las dobles interpretaciones, buscar siempre el bien del patrimonio, prolongar su vida útil. Quienes trabajan con artes plásticas, alguna vez me supieron contar, aquí hay varios, me van a decir si estoy en lo cierto o no, que cuando uno hace una buena intervención de una pintura, la buena intervención me tiene que asegurar que esa pintura viva en perfectas condiciones 100 años más. Quienes intervenimos en arquitectura estamos recibiendo edificios que han sobrevivido 400 años, 300 años y a veces nada más 50 años. Pero es un compromiso a partir del tipo de edificio y la antigüedad que tengamos que nosotros poder asegurarles, si bien 100 años es mucho para la arquitectura, pero una buena cantidad de años por delante seguramente sí. Lograr mediante ello el bienestar del hombre, y ese hombre es entendido como el bienestar de la comunidad, de todo el grupo social.
no alterarlo de manera irreversible, eso es clave para nosotros, para quienes trabajamos con un sustrato, con la materia. Y la conservación puede ir desde un respeto absoluto, desde casi hacer un trabajo de conservación preventiva extrema, hasta hacer una intervención más radical, pero siempre tenemos que tener en cuenta la esencia de la obra. Y ahí está la raíz de saber si estamos medianamente caminando por el sendero correcto. Por ende, siempre la idea va a ser trabajar de manera participativa, multidisciplinaria. Cuanto más personas participen, se enteren, conozcan, opinen, de acuerdo o no de acuerdo, eso es indistinto, pero cuanto más personas sean partes de un proyecto, más certeza vamos a estar de que estamos tratando de hacer lo correcto y que estamos en el camino de lo correcto. Por eso brindo por este tipo de oportunidades para que nos pongamos en contacto todos. La idea siempre entonces es buscar un equilibrio, ese es el objetivo, eso sería lo ideal, entre lo nuevo y lo viejo, entre lo que existe y lo que tengo que hacer, probablemente con un lenguaje del momento, eso, las cartas nos piden eso, pero haciendo hincapié en que esa nueva intervención sea puesta de manifiesto, que se reconozca, y respetando ante todo el valor y las características de la obra. Ahora les muestro algunas imágenes de intervenciones que se han hecho en la ciudad de Córdoba. No vamos a hablar de estas intervenciones, que han sido más que todo fuertemente de fachadas, trabajadas, cuidadas las fachadas de ciertas iglesias, sino que un pequeño paréntesis para algo que se habló hace un ratito acá, que es el marco regulador. Como nosotros vamos a ver intervenciones en la ciudad de Córdoba, nos parece que tenemos que hacer alguna referencia acerca del marco regulador. Acá en esta diapo ustedes pueden ver, por ejemplo, a nivel internacional, todos los convenios y cartas a los cuales nuestro Estado Nacional se ha suscrito y que tiene obligación de respetar. También hay un listado de la normativa nacional, la provincial, pero la que más me interesa son con respecto a la normativa local. Y aquí que les traigo esta imagen que un poco les cuenta la historia de quienes trabajan en la municipalidad y que yo la conozco bien porque me tocó ser parte. Esa es otra de las particularidades que tenemos con Giovanna. Hemos sido actores en distintas instancias, hemos estado trabajando en la universidad, trabajamos dentro de una estructura académica, pero también hemos sido hemos sido funcionarias de ciertos gobiernos y también hemos asesorado en forma privada a gente que ha trabajado y que ha intervenido en el patrimonio, así que hemos tenido como varios roles y hemos paseado por distintas situaciones. Lo que están viendo ustedes es la realidad de lo que hay en la municipalidad. En la municipalidad actualmente la legislación, hay dos tipos de legislación, una que es referente a lo urbano y otra legislación referente específicamente al patrimonio, que son este listado de ordenanzas, y hay dos direcciones que opinan y que tienen cartas en el asunto a la hora de hablar acerca del patrimonio. Si estoy equivocada, Mariela, vos corregime si eso ha cambiado desde la última vez que yo estuve por ahí. Con respecto a las ordenanzas, en realidad hay 4 ordenanzas actualmente, la 10.626 del 2003, que fue la primera que de alguna manera abrió el camino de las acciones de preservación. Entre las cosas positivas resalto el trabajo que han hecho, por ejemplo, acá que les muestro en el proximidad del Paseo de las Artes. Las otras ordenanzas son las 11.190 y la 11.202. Acá ya se definen claramente cuáles van a ser los valores con los que van a evaluar, cuáles son las categorías, las maneras en que van los niveles de protección y las maneras en que las operaciones en las que se puede conservar. La última ordenanza, no la escribí, es la ordenanza 12.201 del 2013, que lo que ha hecho es incluir obras del siglo XX, que era una cuestión que estaba quedando en falta en nuestro catálogo. Obras del siglo XX, el catálogo que está presente en la ordenanza 11.190. Bueno, ahora va a la parte más divertida, vamos a ver algunas obras. Como decía Lisa, nosotros hemos intervenido desde diferentes puntos de la aproximación que se hace desde el patrimonio, por lo cual es poner, digamos,
en discusión estas obras, que las elegimos según diferentes escalas, tanto escalas del edificio como escalas de actuación sobre estos edificios más importantes, edificios menos importantes, algunos que tienen más valor por la situación en la que están y otros que son un poco más desapercibidos, o sea, como que fue salteado. Pero es importante que tengan en cuenta esto, que es de una mirada de afuera, muchos de estos proyectos nosotros no participamos, y bueno, uno como que va viendo con un ojo clínico o va intentando interpretar ciertas cosas que pueden haber sucedido. Bueno, la primera es, no podía faltar, la Catedral de la Ciudad, edificio emblemático si lo hay, simbólico, su categoría es monumental, por lo tanto el valor excepcional y el nivel de protección es integral, por lo cual lo único que se acepta es una conservación del edificio tal cual lo conocemos. En la primera foto se ve lo que hasta hace algunos pocos años todos veíamos de nuestra catedral y que de alguna manera esta forma de verse al ciudadano común lo había como tomado por la memoria colectiva, o sea, como que estas pátinas negras le daban como cierto romanticismo, digo yo, que lo hacía como que le hacía como un edificio en el devenir del tiempo. Muchas críticas suscitó cuando se hizo la restauración, de la cual se eliminaron estas pátinas. Como digo, nosotros no participamos de esta obra, pero sabemos que muchas de estas pátinas biológicas accionan de manera negativa sobre el sustrato, por lo cual entendemos que deben ser eliminadas si nosotros pretendemos que estos edificios sean llevados a futuro, o sea, si la idea de la conservación es justamente que estos edificios lleguen a próximas generaciones, evidentemente tenemos que tratar de cuidarlos. Inclusive había algunos, eso no me consta, pero se decía que habían sido pátinas que no eran naturales, o sea, que no se habían provocado con el tiempo, sino que habían sido con una pintura adrede colocada. No me consta, pero bueno, puede ser factible eso. En el caso particular de este edificio, se tuvo en cuenta también el contexto en el cual se integra, porque no solo se restauró lo que se ve, sino que también se restauró íntegro el edificio, tanto en su interior como en su exterior. Se puso en valor la Plaza del Fundador, que es esta que vemos aquí, que está por detrás, y también todo el entorno. Por lo cual, de alguna manera, como se veía desde hace muchísimos años, nuestra catedral sigue estando en pie, o sea, sí, a la mirada del peatón, ¿no? Porque los edificios más altos están como más alejados. Ponemos esta foto porque también en el interior se hicieron las restauraciones pertinentes. Sí, en realidad las imágenes, nosotros no vamos a hacer alguna alusión al tema pictórico porque no nos corresponde, pero las traemos acá a colación porque a veces pasa con las pinturas, corríjame si no es así, que es como que el interés es volverlas a nuevo, ponerlas a punto, y con los edificios de arquitectura no siempre es así. En este caso sí se priorizó, por eso se terminó por quitar la pátina de la catedral, en ponerla realmente a punto. Fue un trabajo que se hizo tanto en el interior como en el exterior y fue una decisión tomada, polémica para quienes trabajamos en esto, por el tema de lo que era para el cordobés haber visto esa catedral con esa pátina tantos años, pero bueno, en la instancia valorativa, por lo que nos han comentado, en la razón de entre mantener la pátina y poder quitar el guano de paloma, el smog pegado y demás, era demasiado complicado. Entonces se optó por hacer una limpieza directamente mucho más profunda, ¿no? Bueno, el otro edificio que vamos a ver es el Palacio Ferreira, hoy Museo de Bellas Artes, Palacio Vita. Su categoría es monumental como la catedral, por lo tanto también su valor es excepcional y por lo tanto su nivel de conservación debería ser integral. Bueno, acá por ejemplo vemos una foto de cómo se veía a principios del siglo y una foto antes de la intervención. Cuando nosotros, ahí vale aclarar que cuando decimos valor integral y protección integral, se aceptarán solo las intervenciones de conservación, restauración y reconstrucción. Eso estamos haciendo referencia a las ordenanzas municipales, ¿no? A los criterios, sobre todo de la ordenanza 11.202. El palacio suscitó muchas críticas cuando fue expropiado por la provincia,
para crear seguramente un elemento que es importantísimo para nuestra ciudad, que es un museo de bellas artes, y para exponer ahí obras que seguramente en otros lados no las podíamos tener. Pero bueno, fíjense la nota, la municipalidad no sabía qué estaba pasando dentro del Palacio Ferreira. Esas cosas a la larga nos tienen que hacer ruido, ¿no? Miren la imagen de cómo se estaba demoliendo y la cantidad de escombros. No sé si eso tiene un mouse, un puntero. Bueno, pero es la imagen de arriba y al mismo tiempo, en paralelo, la municipalidad no estaba enterada. De hecho, me consta que es así. Si nosotros tenemos, este es ya el edificio restaurado. Ahora, si tenemos que ver, por ejemplo, la cuestión del contexto, se tuvo en cuenta porque de alguna manera era fácil de mantener, estaba dentro de su cuadra, tenía el parque tan importante que formaba parte de este edificio. Por lo tanto, en cuanto a su fachada, podemos decir que sigue siendo visto por el ciudadano común de la manera de cual era. Ahí pusimos como una crítica que por ahí hacen los conservadores en tanto a este cubo que ponen en su elemento de acceso, que bueno, si vamos a volver en las cuestiones de que es importante que sea reversible lo que vamos a actuar sobre los monumentos, nosotros creemos que es algo que si el día de mañana yo esto lo puedo sacar, bueno, todo se puede hacer. Así como por ejemplo las persianas, que muchos no se han dado cuenta, pero por ejemplo ahora los edificios, cuando los restauran, le sacan las persianas para dar esta, no sé, como impronta un poquito más moderna y con estos vidrios, ¿no?, despejados. Creemos que las guardan a las persianas, así Esperemos que estén guardadas. Si las quieren volver, deberían estar, ¿no? O sea, pero en definitiva, esta intervención, ellos, la empresa que trabajó comentó esto, que la fachada fue respetada en su totalidad, relativo también, pero el único elemento dicen que es este cubo y realmente la tecnología con la que resolvieron, la tecnología arquitectónica con la que resolvieron el cubo, que es una estructura metálica, debería permitir una reversibilidad de una manera más sencilla, o sea que realmente no es tan grave visto de alguna manera. Sí. Tiene le han hecho un acabado tipo piedra París, pero obviamente pero nuevo. del moderno. Actual. Sí. Claro. Sería un neo París, claro, porque ahora bien, de este edificio es importante, ¿no? Cuando yo tomé unas palabras que saqué de una publicación donde se describe este edificio tan importante, fue expropiado por la provincia, sigue siendo parte de la misma familia y la otra planta es el proyecto del museo, donde evidentemente se ha vaciado el contenido de la tabiquería interior. La planta, todos los ambientes se estructuraban en este hall, donde está la escalera monumental, que se mantuvo en este museo, pero acá también hay como una reflexión que hacer en que el centro, el hall, era quien repartía y distribuía todos los locales de este edificio. Mientras tanto, los pequeños locales son vaciados, pero también no sé si se ve la parte que está en celeste, se crea un nuevo eje estructurante del edificio. Un nuevo hall sería. Por lo cual, ese hall, que era el que hacía de eje central a este palacio, empieza a competir con este nuevo hall de vanguardia del museo. Fíjense la imagen, si ustedes ven la imagen de la izquierda, jamás, si uno los traen y los ponen en una especie de nave espacial y los dejan ahí, jamás imaginarían que estamos en el Palacio Ferreira. Esta intención de trabajar con este lenguaje tan de la multitendencia, del high-tech, de la alta tecnología, metido adentro de un edificio con una impronta bastante particular, ¿no? Y amén de eso, lo que comenta Giovanna de una tampoco coordinación desde lo funcional, o sea, un poco respeto a lo que nosotros llamamos la tipología funcional. Fíjense inclusive en el resto de las plantas, siempre están puestas las plantas de la izquierda de ustedes, es el edificio anterior y a la derecha el proyecto. La provincia justifica la necesidad de abrir estas salas por una interferencia, porque la municipalidad clausura, le impide la demolición, se van a la justicia para dirimir este tipo de cosas y ahí están las presentaciones que hace cada una de las partes
la provincia justificando la medida de tener que demoler y hace alusión a esta cuestión de tener que adecuar el edificio para los discapacitados, la reserva contra incendio, etcétera. Bueno, y esta en particular nos gustó mucho porque habla, ¿no? Es un diario de este año, 2015, cuando ya el museo ya desde el 2007 que había empezado su construcción, y dedica, ahí dice, ¿no? Dedica varias páginas para decir de este palacio único, uno de los únicos en el mundo, y cuando uno va pasando, yo saqué una foto ahí, pero cuando uno va sacando la foto va mostrando todos los interiores del palacio que ya no está. O sea, como los interiores de ese palacio que dejó de existir. Entonces es como raro, ¿no? Que salga esto ahora, este reconocimiento, este patrimonio único que nosotros tenemos, que en realidad no lo tenemos más. Bueno, con respecto un poco al trabajo de fachada, que inclusive esta mañana Elian comentaba, bueno, estas son las cosas que por ahí le pasa al Palacio Ferreira, depende el antojo de quien maneje las luces ese día, o el criterio que esté. Se ve que el de abajo estábamos cerca de Navidad, no sé cómo era, llegaban los Reyes. Perdón. Pero que en definitiva, a la hora del patrimonio, la intervención lumínica es lo más reversible que hay, porque en definitiva son instalaciones externas que se pueden remover de la fachada. En general, estos sistemas LED son de poco peso, llevan cableado muy fino, tienen las luminarias en sí, los artefactos son muy livianos, entonces si quisiéramos volver atrás sería lo más fácil de lograr, ¿no? En definitiva. Bueno, acá tenemos otra de las intervenciones paradigmáticas, la ex unidad penitenciaria del Buen Pastor, ahora Paseo del Buen Pastor, también era categoría, en este caso ya no monumental, sino categoría alta, y fíjense lo que se les había rescatado, el valor singular arquitectónico, urbano y ambiental. Bueno, a diferencia, bueno, tiene como semejanza con los proyectos que vimos anteriormente en el sentido de que son edificios que están aislados, que ocupan toda una cuadra. Hay que tener en cuenta también estas situaciones y que en este caso ya había quedado como encerrado desde aquel barrio un poco residencial que fue Nueva Córdoba a este lugar totalmente cambiado con edificios en altura, todos sabemos cómo es la vida dinámica de los estudiantes. Empieza la demolición y yo esta foto la puse particularmente porque justamente ahora con Lisa nos está tocando trabajar en un tema nuevo para nosotros que es el tema de la memoria, con otro edificio, con otra situación, pero bueno, se rescató, uno de estos días también estuvo hablando acá un señor hablando de esto de la memoria, de los lugares que habían sido lugares de detención en la última dictadura militar. Y era comprobado que esto había sucedido en esta cárcel y me parece importante. Nosotros no sabemos si se hizo algún trabajo específico de reconocimiento, pero evidentemente lo que vemos es que después cuando se hace el proyecto, me imagino esa situación, ¿no? De esta gente que estuvo detenida y que fue ahí y quizás quiso reconocer ciertas cuestiones o ciertas situaciones, después, bueno, es como que les quitaron esa memoria, ese lugar. El proyecto demolió varios de los patios que tenía, todos, y mantuvo sobre todo la fachada que daba sobre Irigoyen. Y es como una cuestión, fíjense en la imagen tan particular, ¿no? Porque sobre Irigoyen respetamos la historia, pero si nos damos vuelta a las esquinas, estamos todos locos. Porque fíjense la imagen de abajo, es como que la historia es una delgada línea, un plano, diríamos los arquitectos, pero que en este caso ya se transforma en una arista, y del otro lado, la posmodernidad, ¿no? Esta cuestión de pertenecer al mundo globalizado, esto de ser parte de una arquitectura nueva. Pero hay una cuestión ahí, voy a usar la técnica de Fernando, ¿dónde anda Fernando? Porque es una cuestión que no se comprende el concepto con el que se trabajó esta idea de la conservación, ¿no? Fíjense los ambientes que resuelven, el lenguaje arquitectónico que utilizan,
Pero frente a esta situación tan particular, nos encontramos con esto. Y ahí es donde muchas veces quienes defendemos al patrimonio quedamos con la boca un poco abierta, porque nos rasgamos las vestiduras y me hago cargo de no hay que demoler, hay que tratar de conservar, pero después la gente va por otro lado o lo toma desde otra manera o lo vivencia de otra manera muy diferente. Por esto que hacemos tanto hincapié en escuchar todas las voces. Nueva Córdoba era un barrio con una alta densidad, lo conocen, sabemos de lo que estamos hablando, una fuerte presencia de juventud y no tiene un espacio libre, plaza, para expresarse. Entonces, existía una necesidad de un espacio libre. Sí, pero existen ciertas avenidas que no lo... Pero a las pruebas me remito. Evidentemente hay algo que hay acá y que no hay en el Parque Sarmiento que provoca esta masividad, ¿no? Las quinceañeras que se sacan fotos, pero evidentemente había una demanda de un espacio, probablemente, no es porque no sean locales, quizás es porque hay una carga fuerte de una juventud que no es propiamente cordobesa. Pero estas cosas son voces que tenemos que también escuchar cuando intervenimos, porque la manera en que este espacio es utilizado, creo que cualquiera que ha pasado en cualquier hora del día por ahí ha visto la manera en que realmente, más allá de todo lo que nosotras, primero que nadie, vamos a estar diciendo, pero son realidades que también tenemos que mirar y tenemos que estudiar, ¿no? Con seriedad. Acá, perdón, voy a hacer un paréntesis porque tengo un corazón ecológico. También yo creo que hay que tener en cuenta cuando hacen este tipo de arquitecturas. Nosotros estamos planteando un tema en relación al patrimonio, pero también tenemos que tener un tema en relación al contexto y al lugar donde nos ubicamos. O sea, una arquitectura que hoy, más que nada, sabemos que tiene que ser sustentable. Creo que esta arquitectura universal, que ya sabemos hace muchos años que la arquitectura universal o la arquitectura de autor no funciona, llegar a este punto es como raro. Bueno, a la par de este proyecto trajimos este que es el de la cárcel de Encausados, que se hizo un concurso, los que vivimos en Córdoba saben, enclavado en el barrio Güemes, un barrio muy diferente al de Nueva Córdoba, pero muy cerquita, que tiene toda una característica particular. Se encontraba esta cárcel que queda en desuso y que se llama a concurso público. Esto es importante también decirlo porque los otros proyectos no fueron concursos, no fueron concursados. Y a mí, siendo de la parte académica, me parece fundamental que este tipo de intervenciones vayan a concurso. Estando en Córdoba, teniendo un colegio de arquitectos, teniendo la universidad, no me parece por qué no tiene que tener un concurso público de oposición. Este proyecto va a concurso, el edificio tiene categoría media, por lo cual permite ciertos cambios y ciertas situaciones en relación a ese patrimonio. No se tenía que mantener intacto. Sin embargo, el concurso lo ganan unos jóvenes, muy jóvenes arquitectos, que se les rescata, cuando ganan este concurso, que fueron más de 70 proyectos, la preservación del edificio de la ex cárcel de Encausados, que es una decisión acertada, porque es el presente de la memoria y que, manteniendo esta memoria original, la vincula a futuros usos de este edificio, porque sabemos que Güemes está cambiando mucho. Y esto es, o sea, es vivo, o sea, sabemos que todo el día que hagan un proyecto allí, todos los lotes que rodean este edificio, porque también hay una cuestión del valor, el valor económico y cómo se mueven estas situaciones, es fuerte. Arriba está el proyecto ganador, que verdaderamente, bueno, el que ve la planta mantiene todo el edificio tal cual es y no me voy a tener porque aparte era un proyecto de idea, no era un proyecto técnico, o sea que es una idea general. Me parece bueno rescatar que se mantuvo el edificio y que se puede mantener un edificio y seguramente que si se hace este edificio va a estar lleno de gente igual que el anterior. Entonces como ahí que queríamos poner, a ver, ¿hace falta llegar al otro extremo? Yo creo que de todas maneras esos estudiantes, si hubiesen hecho un proyecto de este tipo, también estarían sentados ahí y los hubiésemos visto. La foto de abajo la puse porque ojalá
porque también nosotros los que estamos en Córdoba, los que trabajamos en arquitectura, sabemos que muchos concursos se hacen y después no se terminan haciendo por los ganadores de esos concursos. Entonces, ojalá estos chicos tengan la posibilidad de mostrar ese proyecto que ganó. Hasta ahora todas las obras que hemos visto, no hemos aclarado esto, pero lo vamos a hacer ahora, el comitente ha sido la provincia, ¿no? Todas esas obras son patrimonio que es propiedad de la provincia. ¿Qué pasa? Este proyecto ganador se está buscando inversores privados que hagan este proyecto, pero claro, como yo ahí les aclaré una parte que dice un inversionista, dice no cierra la inversión para hacerse cargo del paseo. Eso tendría que ir acompañado por una modificación de la ordenanza de la zona. Obviamente. Están diciendo necesitan más densidad, más quieren más posibilidad altura, de construir más metros cuadrados para que sea rentable. La rentabilidad por ahora la van midiendo en metros cuadrados, ¿no? Esa es la única que desgraciadamente ellos están considerando, los inversionistas, por ahora. Acá tenemos otro caso bastante particular, la ex cervecería Córdoba. Muchos de los que estamos acá quizás hemos sido de los que se encadenaron o que gritamos para pedir que no demuelan la chimenea. Había una particularidad en este sentido y es que lo único que estaba categorizado era la chimenea. Ustedes saben que la única que tenía categoría alta de todo el complejo de la cervecería Córdoba era la chimenea. Adivinen qué le pasó a la chimenea. Ahí está, se cayó, la tiraron. O sea, la única cosa que se supone que no podían tocar fue lo único pero lo primero que demolieron. Inclusive fíjense que yo les he puesto una imagen ahí del catálogo. Bueno, se ve muy borroso, pero ahí es donde está claramente estipulado que es categoría alta. Y lo más particular de la historia es que se justificó esta demolición de esta chimenea por producto de que estaba en pésimas condiciones y que corría en riesgo la vida de los habitantes del barrio o de los que iban a vivir ahí. Fíjense en ese momento quién era el intendente, dice lo siguiente: no puedo actuar sentimentalmente. La chimenea de la ex cervecería Córdoba corría peligro de caerse. Realmente corría peligro de caerse, o sea, la Catedral de México hace cuántos años que se viene interviniendo en sus fundaciones para evitar su derrumbe y lo vienen logrando, y estamos hablando de una catedral que tiene no sé cuánta cantidad de años ya, no quiero meter la pata, pero unos 400 años tranquilamente, y no podíamos mantener la estructura de una chimenea. La promesa de la empresa fue que iban a construir otra igual, lo cual sabemos que no fue así, y lo más gracioso, picaresco, es que la construyeron, obviamente que corrida varios metros hacia un lado, en un lugar en donde por supuesto que no molestaba la construcción de lo que ellos estaban queriendo hacer, que es eso, esas hermosas torres. La chimenea la hicieron, de hecho fue lo primero, que si ustedes pasan por ahí está esta chimenea nueva, corrida para un lado, acomodada, puesta así como en una esquinita, ¿no? Donde nos queda bárbaro. Y también el poco criterio, porque fíjense en este proyecto que ellos lo quieren vender con este eslogan de vecinos, antigua cervecería vecinos, la primera palabra es vecinos, y que creo que les está costando vender. Pero bueno, no está consiguiendo. Pero bueno, independientemente de eso, fíjense que las grandes torres blancas, que son con este lenguaje tan actual y tan moderno, están del lado del barrio. O sea, le están dando una hermosa espalda de una densidad altísima al barrio que tenía esta referencia de la cervecería. La gente que viene del barrio trabajaba en la cervecería y la propuesta es darles la espalda o inclusive taparles la visual del edificio que ellos tienen como su elemento identitario, ¿no? Un muro, como dicen acá, un muro, una barrera, una pantalla. Bueno, estas son las cosas que permiten a veces sobre el patrimonio, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, para no ser tan mala onda, tan negativos. Vamos a poner algo que nosotros hemos podido seguir en alguna parte este proyecto y fue positivo. Este es el Tribunal Oral Federal, la Casa Pastrone, frente al Parque Sarmiento.
En este proyecto se intervino tanto en la fachada como en la parte interior. La parte interior no tenemos información, así que no podemos hablar al respecto, pero sí de la parte de la intervención que se hizo en la fachada. Sabemos que fue un trabajo exhaustivo, serio, un estudio bastante profundo acerca del sustrato, los colores. La verdad que fue un trabajo hasta donde nosotros pudimos participar con un alto grado de compromiso. Y fíjense que fue premiado inclusive por SICOP, que es una organización que trabaja con el patrimonio, recibió un premio, el primer premio en ese año por obras de esa envergadura en el año 2012. Y fíjense que acompañan, ahí está toda esta imagen que es la empresa la presenta, en donde se muestra claramente todos los trabajos minuciosos. Es un resumen, obviamente, el pliego era amplísimo de todo lo que se hizo y que obviamente da como resultado este edificio que está espléndido, ¿no? Uno si lo puede, pues, si pasa por ahí, ve que la verdad que está impecable. Bueno, vamos bajando la escala, como se habrán dado cuenta, de edificios muy simbólicos, muy representativos, a otros que son por ahí más barriales, y ahora una escala más chica, que era esta casa, y ahora todavía vamos más chiquito, que es también una intervención muy pequeña, pero que tiene que ver con una casa de alto valor patrimonial. Aquí también cambió el comitente, ¿no? Acá estamos, esta obra es propiedad de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? O sea, ya no es de hecho el anterior era el Estado, pero no era el Estado provincial, era el nacional, y ahora estamos con otro comitente, con otro dueño, que es la Universidad Nacional. Bueno, el Museo de Antropología, para los que lo conocen, sobre la calle Irigoyen, muy cerquita ahí del Buen Pastor. Son dos casas, en realidad una fue ahora la restaurada, no sabemos cómo estaba ni qué funcionaba esa casa, no vamos a hablar de eso, sino la que está a la izquierda. En esta necesidad de hacer este bloque que después voy a comentar, este es el edificio en el interior, se mantiene bastante bien, una típica casona de principios de 1900, que tiene ciertas particularidades como la escalera y los pavimentos muy interesantes. Arriba de esta escalera existe este vitró, que tenía esa situación en la terraza, pero que la terraza la necesitaban utilizar, necesitaban hacer un auditorio. Entonces, con un trabajo muy prolijo de documentación, se retiró este capuchón metálico y se restauraron los vidrios. Para después, en el futuro, porque ahora nosotros la vemos así, crear este auditorio. Independientemente no sabemos qué tipo de estructura va a tener para poder soportar la cantidad de gente que sea necesario, eso se verá más adelante, pero es como una pequeña pieza que se hace dentro de un patrimonio y que era muy interesante porque se tenía toda la cuestión tipológica de la vivienda y se mantuvo, se quiso mantener, hubo como una intención en entender esta situación de este hall de esta vivienda. Fíjense en la fachada, se pedía aumento de metros cuadrados cubiertos y se trabajó con una tecnología metálica que se puede desmantelar, no hay hormigón, inclusive el lenguaje es evidente que es un lenguaje actual, moderno, del momento, del presente, y para no agobiar al edificio la intención fue de generar este fuelle, este espacio de retroceso, para despegarse y permitir que se entienda y que se lea esta cuestión. Podemos discutir ampliamente, si hay muchos arquitectos, probablemente cada uno de nosotros hubiera hecho una cosa diferente, pero a la hora de la justificación y la fundamentación, los criterios con los que ellos intervinieron pudieron definirlos con claridad y presentarlos y justificarlos. Insisto, quizás cada uno de nosotros podría haber hecho de otra opción, pero en ese sentido pudimos dar fe de que trabajaron con cierto criterio de tener en cuenta el edificio, la preexistencia y demás. Bueno, este es un caso muy particular, les pido disculpas porque pusimos varias fotos para que lo puedan entender porque es raro. Lo primero que tenemos
no se sabía de la existencia en realidad, ahora les cuento. El Banco Patagonia decide cambiar su sucursal, compra un lote desde Buenos Aires, le venden el lote, hace el proyecto todo de Buenos Aires y para empezar las tramitaciones, las certificaciones en la municipalidad, contrata una arquitecta local. La arquitecta de acá de Córdoba va a ver el lugar para empezar a hacer todos los trámites convenientes y descubre que en realidad el lote que le habían vendido estaba separado de un muro a 1 metro de la medianera, que es el que intentamos ahí dibujar ahí abajo. O sea, entre la medianera y el edificio que estaba construido había un paso, 1 metro. Y este muro ella va y descubre del otro lado, cuando ve el muro, se encuentra una joyita ahí intacta, ¿no? Un muro que tenía adobe, ladrillo, o sea, piedra bola, todo una cuestión constructiva. Yo creo que los astros se alinearon porque el banco le dio la posibilidad de ampliar esta situación. La municipalidad, que por suerte estaba cerca, pudo llegarse hasta el lugar y pudo comprobar que tenía valor patrimonial. Entonces se sugiere hacer un reconocimiento del edificio con un arqueólogo. El arqueólogo Andrés Iseta, que es el que ha hecho esta superposición de la placeta catastral de Machado de 1890, para descubrir de qué era ese muro, porque el muro estaba solo. Este es el muro en las condiciones en las que estaba a la intemperie. No sé si se logran dar cuenta que esto que están viendo ustedes es como el límite entre el local que se había comprado. Ustedes piensen que el banco había hecho ya el proyecto hasta la medianera, o sea, esto no lo tenían en cuenta. Y que el muro estaba inclusive en partes revocado, o sea que el descubrimiento era por pedazos en donde se había caído el revoque y que alcanzaban a ver y que la persona que lo mira, gracias a Dios tiene cierta formación y descubrió y valoró el tema de que se entendía que era un muro histórico, ¿no? Esta, por ejemplo, que es una parte de mampuesto, en realidad es la parte más moderna del muro, pero es difícil mostrarle la otra parte que era la de adobe, que quizás era la más interesante. Este es el otro lado, este es el lado que daba al local. Así uno entraba al local y veía esto, entonces ni se enteraba lo que sucedía del otro lado. Demuelen todo y mantienen el muro. Y vuelven a hacer un proyecto para el banco, manteniendo el muro en el medio del local. Estas son todas las investigaciones que se hicieron. Ahí está un poco el muro de adobe de canto rodado. Y esto es un momento de la obra, y así es como lo vemos ahora. El otro día me fui a sacar fotos y me dejaron, así que así es el edificio. Se hace toda una estructura exterior de sostén, porque como es de adobe, ustedes saben que somos zona sísmica, entonces no verifica el sismo, entonces se hace toda una estructura exterior y se hace una claraboya especialmente para iluminar el muro, o sea que yo valoro porque que un privado haya hecho esto, o sea, cuando podría haber cerrado el lugar del frente y nadie se hubiese enterado. Y después de esto la municipalidad logra catalogarlo también. Bueno, acá tenemos otra escala, es una vivienda en barrio General Paz, en este caso nos corremos del centro, Casa Carrera, de la familia Carrera. Esta vivienda fue adquirida por una serie de propietarios siempre en búsqueda de hacer edificio en altura, que es la vedette del barrio General Paz, de barrios de Córdoba, Alta Córdoba, Nueva Córdoba primero, Alta Córdoba, General Paz, Alberdi, etcétera. Y bueno, esta casa tiene una historia muy particular porque en su momento se intenta aprobar un proyecto por el cual la empresa que iban a hacer el edificio proponía mantener esta casa en su retiro, porque la particularidad de esta casa es que es una de las pocas casas que tiene retiro de verde, siendo de esa antigüedad, con esa carga arquitectónica, además tiene esa especie de logia, galería ahí en el frente. Entonces la empresa decide mantener esa galería, ese retiro, a cambio de algo que le permite la ordenanza, que es aumentar metros cuadrados en altura. Y entraron en una serie de negociaciones entre la empresa y la municipalidad para dejar esto así, en condiciones como estaba la casa, y a partir de ahí construir hacia atrás con más metros dándole más metros en altura. Esa negociación no llega, en definitiva, nunca a concretarse, hasta donde yo tengo entendido, y la casa se sigue deteriorando. Sola, ayudada, no sabemos,
Pero en un momento lo que nos encontramos nosotros es una fachada tipo las películas del Far West, cuando está la fachada sostenida con unos palos y por detrás no hay nada. Bueno, es eso que ustedes ven ahí, esa es la fachada. Ya habían demolido completamente la casa, habían dejado como este telón así, quieto, mudo, que claro, uno pasaba y no pensaba que lo de atrás estaba completamente vacío. En el momento en que en ese caso nosotros pudimos acceder, era esta cuestión, como les digo, de una fachada sostenida por puntales. La empresa que en ese momento había comprado ya el lote, que era otra empresa y buscaba hacer su proyecto, justifica la necesidad de desarmar esa fachada porque necesitaban poner sus pies derechos, sus columnas, sus estructuras, desarmarla y hacer lo que en la conservación llamamos anastilosis, o sea, desarmar las piezas, desmontarlas para después volverlas a poner en el mismo lugar. Mientras tanto, ellas iban a poder hacer su estructura porque el muro realmente estaba atado por alambre, o sea, en cuanto lo hubieran hecho así, eso se caía. Entonces, bueno, se les da el lugar, realmente el muro estaba en un estado en que mirame y no me toques, era muy frágil, pero después resulta que la empresa hace esto que ustedes ven acá y que si ustedes van a ir a comer aparte de una milanesa, porque está en un negocio que vende milanesas. Lo primero que hace es hacer todo sobre la línea de edificación. Sí, perdón. Es vecina tuya. Sí, un agregado nada más, porque yo viví mucho tiempo a una cuadra de eso y vi un poco el proceso. Ese deterioro lo ocasionó el edificio que se construyó al lado. Cuando se hicieron los edificios del lado, no tuvieron ninguna contemplación en respetar a esta casa que ya estaba desocupada y con todo ese deterioro. A partir de ahí se abrió esa grieta y lo apuntalaron. Y así estuvo unos años, yo creo que fue un poquito como a propósito, como para justificar que ya había que hacer otro tipo de intervención. Lo gracioso fue que el valor de la casa, que en su origen era el retiro, que estaba retirada, hoy está sobre la línea de edificación. O sea, han montado toda esta fachada sobre la línea de edificación. Y ahí estamos. Hay mucho. Pero, de hecho, nosotros tenemos una ponencia hecha específicamente de Barrio General Paz. Como para hacer todo directamente en Barrio General Paz. Bueno, acá estamos, Centro Cultural España Córdoba. Esta es la foto más antigua, que es la misma que tienen ustedes, que no hemos podido rastrear para ver las características de la casa. Más allá de lo que comentó Elian y de lo que se habló esta mañana, en este sentido nosotros la posición que tenemos es lo siguiente. Mucho del valor de esta casa, y volvemos al tema de la valoración para poder fundamentar una intervención, tiene que ver con esto, valor tipológico y estético arquitectónico. La casa, a quienes pasan por acá y tienen alguna referencia histórica, les recuerda una vivienda del siglo XIX y difícilmente los colores de la fachada nos retrotraigan a una vivienda del siglo XIX. Entonces, si nosotros nos parece importante cuidarla, garantizando la armónica relación con aquello que le dio motivo a ser preservada, difícilmente la intervención en la fachada sea la indicada. Más allá de las cuestiones técnicas que vienen de la mano de si intervenir con Loxone, látex en la venta comercial, es la indicada o no. La casa estaba pintada con látex, es decir, que en ese sentido se pintó con una tecnología igual a la que tenía, pero el daño sobre el valor estético, tipológico, arquitectónico, si es que yo quiero rememorar una casa de ese periodo, evidentemente sí se hizo. Más allá de que a la larga después les haya resultado beneficioso a la hora de mostrar la casa, hacerla evidente, llamar a la discusión, para nosotros cierto tipo
de resolución de las artes plásticas, si no se permite esto de garantizar la armónica relación con lo que estoy preservando, tiene que ser controlado, tiene que ser cuidado. Bueno, como palabras finales, ahora vamos a escuchar todos los comentarios, las críticas que quieran hacernos. Lo que vamos a hacer es leerlas porque hay algunos aspectos que nos parece importante y que queremos que se entiendan con el rigor de las palabras que las queremos transmitir. En este contexto, viejos debates se replantean frente a las exigencias de modernización, entre comillas, ante un mundo crecientemente globalizado. La conservación del patrimonio cultural en general y construido en particular es un verdadero desafío porque reclama de la puesta en marcha de mecanismos que no siempre están actualizados y preparados y que nos lleva a pensar sobre cuáles son los conceptos predominantes al momento de entender la modernización de la ciudad. En el discurso, si bien la mayor parte de los agentes involucrados en la temática, sean privados, públicos o la ciudadanía en general, apunta a mejorar la calidad de vida urbana, las prácticas en muchos casos parecen contradecir estos supuestos. Creemos que debatir sobre la posibilidad de un planeamiento integral, entendido desde un sentido amplio de desarrollo, puede ser la clave para mejorar nuestra calidad de vida ciudadana, para lo cual reclamamos darles a las decisiones que se toman sobre la manera de intervenir en el patrimonio construido el marco conceptual indispensable, producto de pensar, comprender y valorar la realidad que le es propia y lo contiene. Comprender que la tarea del conservador no debe centrarse únicamente en el carácter físico material exclusivamente, sino que ante todo es una necesidad cultural que involucra a toda la sociedad, por cuanto se trata de objetos que la representan en el tiempo y son los depositarios de una parte importante de su memoria y por ende de su propia identidad. Proponer políticas de mantenimiento y de conservación, ya que estas dos constituyen intervenciones mucho menos agresivas para el patrimonio construido que lo que implican aquellas de restaurar, las cuales indefectiblemente significan alteraciones y cambios. Para lograrlo estimamos necesario tender puentes con los distintos sectores sociales involucrados en la problemática. Esto se suma a la necesidad de un trabajo interdisciplinario a la hora de fijar los criterios, para lo cual es necesario que se impulse la formación de los mismos, que integren equipos de trabajo, de manera que acompañen, asesoren, apoyen a quienes en cada caso deben adoptar soluciones, las cuales en todos los casos están fundadas en los bienes mismos. La educación sobre el patrimonio es fundamental. Nadie cuida lo que no conoce. Quien no conoce de su origen no lo puede valorar. Y esto es menester que esté presente desde el nivel inicial de nuestra educación formal. Comenzar a repensar estas cuestiones puede ser una bisagra para entender la renovación urbana y las intervenciones puntuales en el patrimonio arquitectónico, en términos de un proceso de cambio sustentado en un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo y en el espacio. No olvidarnos que el patrimonio cultural debe ser salvaguardado poniendo en ello todo nuestro compromiso, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, por cuanto a pesar de las buenas intenciones, muchas veces se lo somete a actos que lo banalizan, que desvirtúan su carácter y afectan a los valores que lo caracterizan y distinguen. Lo que intentamos nosotros, y de ahí también radica el nombre de la ponencia, es dar una mirada que obviamente es una mirada subjetiva, es una mirada con cierta formación dentro del campo de lo formal, somos académicas, pero es una mirada que reconocemos probablemente esté muy incompleta y siempre perfectible. Muchas gracias. Bueno, ahí les dejamos algunas otras imágenes de un montón de otros edificios que también podríamos haber comentado y... ¿Ah? Sí, de hecho hay algunos de estos que, bueno, de todos estos se podría comentar cosas y bueno, pero bueno, hay que ser acotado el tiempo. Muchísimas gracias. Justamente lo que buscaba era distintas opiniones para poder respetar las distintas opiniones, aunque coincidamos o no, pero me parece que es importante eso, el respetar la opinión del otro, estemos de acuerdo o no, porque de eso se basa un poco este encuentro. Muchas gracias. Un aplauso grande para los arquitectos.
Preguntas. O sea, preguntarles qué opinan del arenado, a mi juicio aberrante, que se hizo de toda la fachada de la Lotería Provincial, que realmente se ha perdido muchísimo y sobre eso lo han pintado además. Claro. Se perdió muchísimo el detalle de las molduras. Y otra es el edificio del Molino, que está sobre 24 de septiembre, sobre el puente de 24, a donde salen a solearse los ratones entre medio de que la gente camina, que sé que hace muchos años se intentó dinamitar y no pudieron. Se dinamitaron 4 de los hilos, pero no 4 los pudieron hacer caer. No, sí, 4 sí. 4 los de adelante. Bueno, y de eso tampoco se hace nada, que ahí sí se podría aprovechar todo eso. Bueno, del arenado te voy a contestar yo. Yo creo que nosotros nos cansamos de decir que no hay recetas, no hay técnica, cada caso es particular. Por lo cual, lo que quiero decir con esto es que no es que el arenado sea malo. A ver, hay que ver quién lo hace, cómo lo hace, qué hicieron. A ver, por ejemplo, el hidrolavado que tanto hacen, hay que saber hacerlo. Hecho, se usa el hidrolavado, es mejor vaporizado. Pero por eso hay que estar en el lugar para hacer una reflexión crítica, hay que saber qué pasó. De hecho, también hay tecnologías. Sí, no, lo que pasa es que también ha evolucionado ciertas tecnologías, gracias a Dios. Entonces, ciertos sistemas que eran mucho más agresivos, como el arenado, está debería, ¿no? Dejarse de aplicar y está trabajándose ya, por lo menos en Buenos Aires me consta que es así, con estos hidrolavados que no son a la máxima potencia, sino con boquillas redondas, a una distancia, un lavado más suave, vaporizados y demás. ¿El micrófono? No, yo quería preguntar algo, de algo que no trataron, en realidad si hay noticias. Yo tengo información, creo que no es errada, de una casa de Eiffel, ahí en barrio San Vicente, que yo la última vez que la vi es un deterioro enorme, y si hay noticias, si saben algo de ese tema, porque es una lástima, porque habían restaurado la rueda esta ahí en el Parque Sarmiento, pero esa casa, sí. No sé si es el término tampoco, indicado, exactamente, ¿no? Pero la otra está directamente en la ruina total, óxido. Hasta donde yo tengo información de, si alguien más tiene información más actual, lo último que yo sé es que es propiedad de un privado. El privado está desesperado por conseguir financiación para ponerla en condiciones porque tiene un problema muy fuerte de degradación en la estructura metálica, está completamente corroída y no consigue dar con un presupuesto, o sea, dar con plata en definitiva es costosa la obra, es una obra costosa, realmente, y siendo propiedad de un privado cuesta, ¿no?, que se aporte plata al respecto. Está bastante deteriorada y por ahora hay proyectos, pero no, de hecho hay un presupuesto, está todo eso, pero no se consigue la financiación. Ahí le doy la palabra. Lo único que sí les pido, por favor, es que, si bien las preguntas son muy importantes, no hagamos tan largo esto, pero si no, el día de hoy no vamos a poder escuchar a nuestro invitado Renato. Yo tenía 3 asteriscos para marcarle a las chicas, que realmente, en líneas generales, sí. Yo, si les tuviera que poner una nota, le pongo brillante, excelente, sobresaliente el trabajo que han presentado. Sí, pero ya que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos aquí para, además de discutir qué pasa con los procesos de conservación y restauración, el qué hacemos me parece que es casi de supervivencia, ¿Qué hacemos? Concretamente, primer asterisco, ¿dónde está las ruinas, los restos del Banco Patagonia? Ahí está el muro ahí. ¿Qué resto? Está el muro. Porque yo soy carrero, vivo en el Bajo Pueyrredón, no conozco. A la vuelta de la plaza sobre calle Banco Patagonia. Está enfrente del Banco Provincia de Córdoba, a media cuadra de Plaza San Martín, sobre Buenos Aires. Bárbaro, creo que es una tarea, digamos, preparatoria de la intervención y la conservación preventiva, que nosotros contrastemos distintos grados de desarrollistas. Distintos grados. Creo que esta profesional realmente merece que la
la pongamos en una lista de oro, porque descubrió no así Regan Pillay, y es el caso que quería marcar, que en el caso del Banco Provincia identifica ruinas que, bueno, a propósito de lo que me advierte ella sobre el tiempo, sería muy bueno decir que los historiadores no somos museístas ni estamos cristalizados en el tiempo y, como decía Brodel, vamos con el retrovisor para ver cómo seguir para adelante. Es decir, miramos el pasado para poder comprender el presente. Y en esa perspectiva, me parece que, por ejemplo, los procesos de crecimiento de la ciudad, concretamente, lo que es las construcciones civiles colindantes con el complejo franciscano, las hemos pulverizado, con nombre y apellido, es Regan Pillay. Es Regan Pillay. Y ahí que no es que no había ruinas. Hay 3 estratos de ruinas. Hay ruinas coloniales y hay ruinas de la modernidad, muy importantes, como lo que es el sótano, perdón, como lo que es el sótano del hotel, ¿no es cierto? Segundo asterisco, si queremos un monumento, digamos, de la negación de lo que debe ser la restauración, tenemos la única casa de gobierno en América Latina dentro de una playa de maniobras del ferrocarril. Vayan a verla y ahí nos taparon toda la obra de Rebol, de Pluviales y una de las obras de arte maestro del ferrocarril en Córdoba, que es la estación Mitre. Y el tercer y último asterisco que quería marcarles era que, bueno, nosotros tenemos, a propósito de lo que dice ahí el profesor, presentada la nota en el 2012 sobre San Vicente, que incluye el anillo de mercados municipales, con las compañeras de General Paz también, la Casa Eiffel, 5 son los bienes culturales de Eiffel, que son el puente que se robaron y se lo llevaron a Alpa Corral, el puente que probablemente sea el de la entrada de Río Ceballos, el molino de San Esteban, que fue hecho por Hércules, pero que obviamente se hace con tecnología y formato de Gustav Eiffel, y la rueda del medio mundo que preguntabas vos, ¿no? Sobre la casa, bueno, hemos planteado que sea eso museo de ciudad, y bueno, ahí el profesor conoce... Lo que yo dije, estoy acertada, falta presupuesto, ¿es eso? Sobre San Vicente y sobre, digamos, eso es para que hagamos otro encuentro. ¿Qué van a hacer con los pueblos barrios? Porque ustedes tomaron el centro de la ciudad donde se ha hecho el grueso de las inversiones. Ahí yo le comenté, tenemos todo un estudio, por ejemplo, particular de General Paz. Sí, en General Paz tenemos el neuropsiquiátrico, la papelera, el mercado municipal, esta que creo que es la Casa de las Monedas, la que planteaste vos. Sí. ¿No es cierto? Sobre 24 los medallones, la Casa de los Medallones. La Casa de los Medallones, sí. Yo confundo monedas con medallones. Para sintetizar, creo que en tanto y en cuanto no tengamos el Consejo de Patrimonio, que ya está por ordenanza municipal, no un corporativo profesional, sin desmerecer el sine qua non aporte que tienen los especialistas. En el caso, por ejemplo, de General Paz, esa casa se conservó por la acción del colectivo que empezó defendiendo la papelera y terminó manteniendo la biblioteca Vélez Sarsfield, a la cual le ofrecieron los desarrollistas $1 millón a los propietarios para comprarla. Yo creo que en la medida que no tengamos esos 2 espacios, los consejos, que nos permitirían producir dictámenes no vinculantes vinculados a las tareas de recuperación, restauración. Y en la zona sur, a propósito de lo que dijeron del banco, acaban de recuperar Cooperativo Horizonte, lo he planteado en una nota, unos restauran porque Edisur destruyó el tercer acueducto, en cambio el Chalet Mazzini, donde se hospedaron los alemanes del Pulqui 1 y 2, lo acaba de recuperar, le puedo facilitar el material. Han hecho una restauración maravillosa, con lo cual el diálogo del pasado y el presente no es una cuestión de iconoclasta o de posmodernidad o un debate que me parece que nos introduce en discusiones secundarias. Resolver el problema del pasado, vos lo dijiste para cerrar tu intervención, es preservar las raíces que nos permitan que las futuras generaciones, los chicos que vienen, vean cómo esos procesos constituyeron la sociedad de la que son parte. No hay una persona, no hay un ciudadano que se pare en el presente y mire para atrás y diga, no me importa lo que pasó, yo de acá para adelante. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Yo tengo varias preguntas, pero como el tiempo apremia, solamente 2 que creo que no entendí bien.
Al comienzo dijeron que había cosas obvias, pero que estaba bueno decirlo, y entre ellos se mencionó no permitir doble interpretaciones. Si me podrían ampliar eso un poquito. Muchas veces cuando nosotros intervenimos en el patrimonio cometemos el pecadillo de hacer el falso histórico. Para no mostrar que fue una intervención del hoy, es por ahí más fácil hacer parecer como que era viejo. En muchas de las iglesias ha habido fuertes discusiones acerca de cómo, cuando se cambian los pisos o cuando se intervienen sobre ciertas luminarias, de qué colocar. Y era muy fuerte las discusiones acerca de si poner tecnología actual y que realmente iba a quedar iba a ser muy evidente, o volver a utilizar materiales que asemejen cuestiones del pasado. Y eso lleva a dobles interpretaciones, porque o es viejo o es nuevo. Bueno. Y la otra, creo que dijeron que el enfoque, si vi bien la diapositiva, debía ser o podría ser multidisciplinar. Sí. Siempre. Siempre. Nosotros estamos convencidos que la conservación es multidisciplinar. ¿Y por qué no interdisciplinar? No, en realidad multi o interdisciplinar. Una cosa no quiere decir que niegue la otra. Sí. ¿Así? Sí. Bueno. Por eso pregunto, o sea, ¿ustedes prefieren multi que inter? En realidad, decime la diferencia, porque hasta recién pensé que era más o menos. Multidisciplinar quiere decir varias disciplinas trabajando sobre un mismo objeto, cada una con su postura, ¿sí? Entonces sería muy difícil que obtengas, sí, eso quiere decir. Claro, Es muy difícil que obtengas un planeamiento integral. Lo que probablemente consigas es una carpeta llena de apéndices y anexos. Interdisciplinar. Cada uno contando su cuadentito, sería en ese caso. Claro. No, obviamente porque que de hecho eso es algo que ya se ha subsanado hace tiempo y estamos en el paso quizás a la transdisciplina. Sí, no. Si esa es la verdad de la palabra, no, hay que corregirla. Okay. Gracias. No, de nada. Gracias a vos. Muchísimas gracias por esa aclaración de concepto. Bueno, si hay alguna otra pregunta. Bueno, realmente muy interesante la ponencia, y ustedes nombraron recién las ordenanzas, digamos, que tienen que ver con la preservación del patrimonio, del suelo. Bueno, no sé si, no recuerdo, pero sí también el Código de Edificación. Quiero saber si son convocadas a veces por el Consejo Deliberante a participar en la modificación de algunas ordenanzas pertinentes a sabemos que se ha convocado a unidades académicas, a institutos que dentro de distintas facultades funcionan institutos específicos de ciertas temáticas. Se ha participado a esos institutos en algunos de los casos, particularmente en mi caso personal no. Cuando he sido parte de estos institutos no nos han convocado, salvo alguna revisión a posteriori de que se está dando la ordenanza. Sabemos que desde la unidad académica, cada vez que cambia una gestión, se hace todas las actuaciones necesarias poniendo nuestro potencial a disposición. Realmente pocas veces o nulas veces nos han convocado. Y en una lectura que ustedes hayan hecho sobre estas ordenanzas, que evidentemente las deben conocer, ¿les ha surgido la posibilidad de modificar algún articulado? Sí, de hecho el ejemplo, por ejemplo, del muro en Banco Patagonia posibilitó una modificación en la ordenanza. Sí, trabajamos con esa instancia, es un poco más fácil, o no sé si la palabra es fácil, pero es más viable de hacer. Sí se puede modificar incluyendo ciertos edificios en el catálogo, intentando modificar ciertas categorías, sí, eso es viable. De hecho, lo puede hacer cualquier ciudadano, lo puede hacer tranquilamente, no hace falta que tenga una formación o un instituto por detrás. Gracias. Bueno, la última pregunta, si la arquitecta puede disfrutar del cumpleaños de su hijo. Disculpa. Yo voy a hacer una aclaración. Mira, ahí en San Vicente, el barrio Cronfo, el primer barrio obrero de Córdoba, fue el primer barrio que tuvo cloacas en la ciudad de Córdoba y en ningún momento hubo problemas.
¿por qué no se saca alguna enseñanza para los futuros? La cantidad de alumnos que han ido a esa... Estoy en esa casa, yo soy poseedor de la misma. La cantidad de alumnos de la facultad, ver lo que es esa casa y que no le hayan dado importancia todavía. En el caso específico del barrio Cronfus, sé que se ha hecho muchos, por parte de la gente que vive, de haber estado usted siendo parte, se han hecho muchas presentaciones a la municipalidad. Cuando yo estuve dentro de la gestión municipal, hubo una fuerte intención, porque fue cuando se cayó una de las casas que vivió una familia. Se trabajó fuertemente inclusive con el área de, no me acuerdo cómo se llama en este momento la dirección, pero era vivienda mínima o vivienda de urgencia, una cosa, un nombre así tenía en ese momento la dirección, para tratar de acercar, financiar y acercar plata para el mantenimiento. Realmente la plata en la gestión nunca apareció, pero las personas que estuvieron estaban bastante interesadas en que eso se lleve a cabo. De ahí a lograr conseguir el presupuesto para poder llevarlo a cabo, quedó en la nada. Hubo una intervención de España, estuvieron todos los arquitectos. Vos no te imaginas la cantidad de gente que entró a esa casa. Los arquitectos decían, por favor, tenés la joya de la abuela en tus manos. Y esperamos y esperamos. Lo importante acá siempre es eso, el valor económico. O sea, cómo cuando es un gestor privado, porque a ver, sea la municipalidad, la provincia, la nación o la misma UNESCO, a vos te da una categorización, te dice cómo es ese edificio, lo que tenés que hacer y de alguna manera vos sos responsable de seguir ciertas pautas. Pero económicamente... No, la plata entró, no sé dónde se usó. La plata entró, no sé dónde se usó. Falleció el arquitecto en el vuelo del APA, el arquitecto Salgado, y murió con el arquitecto. Ahora nosotros, por ejemplo, particularmente de San Vicente, desde el ámbito académico, entiendo que los vecinos de San Vicente se están moviendo mucho a partir de esto que ha suscitado el tema de los barrios pueblos que comentaban antes, porque ya hace como 4 años que la universidad desde todas las cátedras está trabajando en este barrio, o sea, como que hay un apoyo. Pero bueno, son dos entidades que no manejan dinero, o sea, hay como una fuerte convicción desde ambas partes, desde tanto de los profesionales como de los habitantes, pero bueno, siempre está la cuestión económica que es difícil de gestionar, o sea, hay que volver a ver esto del tema de la gestión cultural y el valor económico de los medios para poder modificar esa situación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya las liberamos.